Bueno, buenas tardes de nuevo. Al final se van a ver libres de este obsesor, ¿eh? Muy bien. Este tema que tenemos aquí, en realidad lo que pretendemos es exactamente hacer un repaso sobre la historia del espiritismo, de lo que es... ¿No va? No. ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿No va? ¿No va? Bueno, ¿me escucháis? No, me escucháis. Vamos a hacer un repaso sobre la historia del espiritismo y vamos a verla con los nuevos ojos que nos permite el desarrollo filosófico y científico de hoy. De alguna forma esto... ahora sí, De alguna forma esto me hace recordar la brillante conferencia de Carlos del Renacimiento, porque vamos a ver con nuevos ojos, vamos a renacer en nuestro conocimiento. De alguna forma también eso coincide con que un escritor francés, Marcel Proust, contemporáneo de Kardec, más o menos ha muerto después, dije, y os acuerdo. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Ahí está. Es que en realidad en nuestro mundo de hoy, tan tecnológico, con tanto desarrollo, bueno, ya no vamos a ver nuevas tierras, pero sí que tenemos que verlas con nuevos ojos. Y es mi invitación y el reto que os voy a hacer. Os iré a conducir exactamente por el camino del espiritismo como filosofía, que así nació, y de parte de ese conocimiento científico, de ese conocimiento filosófico, en lo que es posible de la fenomenología, coger leyes que la explican, se transforma en parte en ciencia, y de toda esta investigación filosófica y científica, lo que se quiere es coger consecuencias ético-morales. Por eso le pongo ética. Ya adelante veremos que hay una diferencia entre ética y moral. Lo hablamos aquí desde el inicio de estas jornadas. Por eso le pongo ética, que es una rama de la filosofía. Y claro, todo esto lo vamos a conducir exactamente dentro de las directrices que Kardec postuló hace por lo menos 162 años. ¿Vale? Hice el otro día, el 18. Y claro, empezando por aquí, vamos a recordar qué es al final el espiritismo y qué definición se puede dar hoy del espiritismo. En este librito, que es el espiritismo, que fue publicado en 1859, 2 años después del libro de los espíritus, podemos encontrar dos definiciones, justo en el prólogo. La primera que tenemos ahí es esta, que, bueno, tiene... una parte que es, el espiritismo a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Una ciencia de observación un poco como la astronomía también, o la astrofísica también es una ciencia de observación. Usa un telescopio, mira los cuerpos que están ahí y se confirma de varios puntos del globo estas observaciones, y por otras personas, bueno, coge sus datos y valida sus datos. El espiritismo, en una metáfora, en vez del telescopio usa la mediunidad, es la herramienta que usa. Bueno, y como ciencia consiste en las relaciones que pueden establecerse entre los espíritus. Bueno, la ciencia es hija de la filosofía, ya veremos, ya os recordaré mejor. Es decir, que todo el conocimiento que se puede enderezar por la razón, hay unos fenómenos pequeños que se pueden llevar a un laboratorio, medir, comprobar, etcétera, etcétera. Y en el espiritismo, sí se pueden. E incluso hay un libro de naturaleza científica, que es el segundo libro de la codificación básica, libro de los medios, que enseña las leyes que rigen las distintas capacidades mediúnicas de comunicación con los espíritus, que Kardec en su tiempo se dio cuenta. Y claro, como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales, y aquí en su tiempo solo escribió moral, pero con el desarrollo hoy hay una rama de la filosofía que es independiente, que se llama ética, que en algunos diccionarios encontrarán como sinónimo de filosofía moral. Por eso, bueno, será ética será la herramienta
que justifica lo que es bien o mal, el comportamiento, la moral, que tiene que ver con la costumbre, como también hablamos aquí en el inicio, cuando Mercedes en su conferencia en el primer día hablaba del bien y del mal, y ya recordaremos, que se desprenden de semejantes relaciones. Hay una otra definición más centrada en la naturaleza científica del espiritismo, que es esta. Es una ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Bueno, hoy por hoy os propongo una mezcla y os propongo unos nuevos ojos sobre estas dos definiciones. Y entonces os propongo que puede que es una filosofía con base científica y consecuencias ético-morales que tiene como finalidad la investigación de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Es una propuesta mía con lo que tenemos, el desarrollo filosófico y científico que tenemos. Bueno, otros ojos sobre la misma realidad. Mucha gente tiene casi por certeza absoluta que la palabra espiritismo fue creada por Kardec, ¿verdad? Bueno, no es así. No es así. Si buscáis en un motor de búsqueda especializado, no es el señor Google no sabe todo, pero podréis iros a Making of American Books, en este sitio, ¿vale? Y ponéis ahí, Spiritism, esta palabra en inglés, Spiritism, escribís y decís, ¿cuántas veces antes de 1855, Libro de los Espíritus 57, Kardec escucha hablar de las mejas giratorias y tal, 84, al final del 84, empieza estudiando, vale. ¿Cuántas veces antes de 1855, ocurre esta palabra? ¿En qué obras y cuántos autores? Contestación del ordenador, 12 veces en 3 distintas obras de 3 distintos autores. Y la primera vez en 1850, aquí por un señor conocido del espiritismo, Andrew Jackson Davis. ¿Os suena? Y está aquí otra 10 veces en esta obra de Leonard Marsh, que de apocatastasis o progreso al revés. Está ahí, espiritismo. Acordáis que la palabra en francés que Kardec cogió, lo que hizo fue añadir. No he puesto una E antes, solo he puesto una E después, porque es un nombre honesto, ¿vale? Entonces, ha añadido una E final aquí, y claro, lo que él hizo fue que se llama un neologismo, ¿vale? La realidad es esta, otros ojos, para quien estaba convencido que la palabra espiritismo había sido creada por Kardec. No saca ningún valor a Kardec, pero esto podéis comprobaros. Ideos ahí, ¿vale? Muy bien, esto para empezar, y ahora hemos dicho que el espiritismo es una filosofía, ¿vale? De base científica y consecuencias ético-morales. Bueno, vamos a revisar este tema filosófico, y claro, revisar este tema filosófico, me suena que tendremos que ecuacionar el tema de la diferencia de realidad o verdad absoluta, si queremos, y verdad, que es lo que nosotros logramos de esa realidad. Porque el espiritismo es una filosofía, y porque continúa siéndolo, y vamos a ver los conceptos filosóficos que Kardec los tenía incorporados y que hoy también los vemos. Vale, pasemos a realidad y verdad. Señor Platón, el padre de la filosofía, hace más de 2000 años, decía que la filosofía es el amor al saber. Y bueno, ¿y qué es el saber? Que el saber es la búsqueda del conocimiento. Bueno, ¿y qué es el conocimiento? El conocimiento es la búsqueda continuada de la verdad. Bueno, pero la verdad absoluta es inconcebible para el hombre, un ser imperfecto. Os voy a hacer una pequeña demostración. Mirad este vídeo.
Muy bien, esta es una verdad. Un señor que no tenía mucho tiempo y solo tenía una cámara fotográfica, he visto la ventanita esta, fue ahí, sacó esto, vale. Y otro que al lado no ha visto la ventana, sacó esta. Bueno, y nosotros que además cogíamos una cámara, hemos visto algo que une esto, aquello, y todavía no hemos visto todo, ¿verdad? 3 verdades sobre la misma realidad y todas están ciertas. Vaso medio lleno de agua, vaso medio vacío, vaso a 50% de agua, 50% de aire. Es de nuestra naturaleza. He escuchado hoy aquí que mejor ser feliz do que tener razón. Cuidado, es que es nuestra naturaleza. Y claro, ¿cómo mejoramos? El conocimiento es la búsqueda constante de la verdad, continuada de la verdad. Pues vamos uniendo mi verdad con la vuestra, vamos construyendo una mejor, porque nadie es el dueño de la verdad. Y tampoco el espiritismo. Así que la verdad absoluta sería la perfección, y esa, solo Dios. Nosotros estamos muy lejos de entenderlo. La filosofía ni la ciencia trabajan con la verdad, sino con el conocimiento, la búsqueda constante de la verdad, que además es una versión de la realidad, ¿vale? Entonces el espiritismo, mientras filosofía, tampoco trabaja con la verdad, tiene que trabajar con el conocimiento como la filosofía, buscando continuamente la verdad. Por eso el espiritismo es una filosofía moral que es sinónimo de ética en nuestros días, dado el desarrollo de esta rama de la filosofía. Bueno, os voy a demostrar por qué. Vamos a ver cómo Kardec lo hacía en esta búsqueda de la verdad y cómo con la razón, porque filosóficamente existe, por la razón, buscar justificaciones, tener creencias que se tienen como verdad y vamos a justificar. Vamos a ver aquí una pequeña peli. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram, pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais.
¿Ves cómo funciona la filosofía? Hay hechos, se observan, y con la razón vamos buscando sus causas. De los hechos vamos remontando las causas. Y buscando justificaciones, hipótesis de una justificación de ese hechos. Y fue lo que Kardec hizo. Es un poco la naturaleza de la filosofía, se puede explicar con una pregunta que es un reto que os voy a hacer. El padre del pater es hijo de mi padre. ¿Qué relación familiar guardo yo con el pater? Voy a repetir. El padre del pater, cura. El padre del pater, cura. El padre del cura es hijo de mi padre. Yo y el cura, o el pater, que somos nosotros. Yo soy tío y él es sobrino, ¿verdad? El padre del cura es hijo de mi padre. Entonces, el pater, ¿ves? Es esta la naturaleza del proceso filosófico, con la razón. ¿Vale? Muy bien. Siguiendo. Entonces, el espiritismo tiene sus bases filosóficas. Se van a Wikipedia, van a encontrar 19. Pero de esas 19, hay más o menos 5 que más o menos son más generalizadas. Que es la existencia de un Dios único, espíritu, existencia del espíritu, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación y pluralidad de mundos. Y todo esto lo encontramos en esa primera obra que hizo el día 18, 162 años de publicación, el libro de los espíritus. De estas 5 bases filosóficas que se llega por razón, estas ya veremos que hoy por hoy ya hay evidencias científicas, la vamos a repasar. Pero esta, Dios, solo por la razón, solo filosóficamente todavía es así. ¿Por qué? La ciencia es una parte del conocimiento que se llega con la razón, pero que podemos después llevar a un laboratorio, medir, comprobar y tal. Medir, vamos a medir Dios cómo, ¿dónde está Él? Vamos a compararlo con qué, si Él es único. ¿Vale? Vamos a ver una pequeña peli que nos va a enseñar esto. Yo arriesgaría decir que, hoy tengo la certeza, solo hay una naturaleza filosófica para explicar Dios todavía. Pero arriesgaría decir que será siempre así. Pero es mi verdad, ¿vale? Puede que haya otras. Vamos a ver por qué digo yo esto. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Ley de causa y efecto regula todo el conocimiento de nuestro mundo. Hay un efecto y tiene que haber una causa, porque ya se fue dicho aquí, Rosa incluso lo refirió hace poco en su conferencia, que la casualidad no existe, tan solo la causalidad.
Puede que en determinado momento no sepamos lo que es, pero tiene que haber una causa. Y la nada, bueno, solo construir la nada. Por defecto nada es nada, entonces. ¿Vale? Y eso me acuerda un poco la conferencia de Mauro, esa conferencia maravillosa que él nos habló y que preguntaba si hay algo más para allá de la vida. Dios, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Entonces, a esta creo que no vamos a llegar de otra forma. ¿Vale? Y el desarrollo filosófico y científico nos va a confirmar que hay un creador, hay una inteligencia soberana de todo esto. Porque a un efecto inteligente tiene que corresponder una causa inteligente o aún más. Bueno, y ahí estamos, ¿vale? Muy bien. Pero de todo este conocimiento sobre estas bases filosóficas, por lo menos sobre estas 5, algunas hay, ya os he dicho, que pueden... se puede hoy por hoy leer algunas evidencias científicas. Vamos a repasar primero qué es ciencia y su diferencia con filosofía y después vamos a repasarla una por una. Vale. Señores, él era lo que llamaré sencillamente el buen sentido encarnado. Aplicaba sin cesar a su obra las indicaciones íntimas del sentido común. Ese estudio, que fue lento, difícil y complejo, debe ingresar ahora en un periodo científico. Ese método debe tomar los fenómenos de orden misterioso que hemos presenciado para disecarlos, medirlos y definirlos. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia. Hasta pronto, mi querido Allan Kardec, hasta pronto. Hemos escuchado a una parte del discurso fúnebre del señor Camille Flammarion, un astrónomo contemporáneo de Kardec, también era medium, y que en el día 2 de abril de 1869, en el cementerio de Montmartre, en París, cuando fue a enterrar Kardec, fue uno de los 4 discursos. Y ahí, ven, se estaba ya defendiendo muy bien por dónde va el espiritismo. No es ninguna religión, no es ninguna filosofía dogmática. Tiene que justificar sus creencias y, si posible, algunas de ellas, darle un tratamiento científico. Entonces vamos a repasar qué es ciência. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é um conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito. Só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, hipótese. Eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. ¿Vale? Esto es ciencia. Entonces, es la hija del conocimiento más grande, la filosofía. Por eso es la hija, es solo una parte, algunos fenómenos. Estos que logramos deducir por experimentación sus leyes. Ejemplo, la mediunidad.
Ejemplo, el libro de los medios es un libro esencialmente científico, explica las leyes de las capacidades mediúnicas, hechas así, por experimentación. En su tiempo Kardec, el método científico no tendría lo que hoy, estas fases todas que hoy tenemos, pero él ya lo llevaba por experimentación y observación. Solo se creía que algo era serio, verdadero, cuando era confirmado por varios, no era porque un mensaje de un espíritu y esto es verificado, no, lo confirmaba. Vale, entonces hoy en nuestros días el método científico tiene estas fases que hemos visto y acordáis, la mediunidad es nuestra herramienta del espiritismo para estudiar las relaciones entre los espíritus, el mundo de los espíritus y el nuestro. El telescopio, la luneta esta es la mediunidad, ¿vale? Muy bien, y claro que tiene una fase filosófica donde tenemos una creencia verdadera y vamos a justificarla. Hemos visto a Kardec, podría ser el magnetismo, ¿no? La electricidad que movía, pero escucha, es que el problema es que eso sería algo aleatorio y no, eso no se produce de forma aleatoria, se produce con un código. Por ejemplo, te doy un golpe así y dos golpes no, y había una conversación. Este es un hecho inteligente. A un hecho inteligente corresponde una causa inteligente, no es visible, pero existe, ¿vale? Pero podría ser, como hipótesis, podría ser el magnetismo, y él la abandonó. Parte de esos fenómenos eran inteligentes, ¿vale? Pero estábamos en el dominio de la razón hasta llegar a una hipótesis. Y claro, y después, solo después de tener una bajo una primera explicación, vamos a sujetar a la experimentación, en este caso, con la herramienta de la mediunidad, y vamos a intentar comprobarla, medirla, compararla, evaluarla en lo que sea posible. Y vamos a sacar de ahí conclusiones, documentación, escribir libros. Si la hipótesis no logra ofrecer respuestas a todas las preguntas, bueno, o vamos a revisarla o a la basura y venga otro y seguro. Y mismo aquellas que llegan a una tesis, bueno, es que la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Hoy existe una verdad, mañana vendrá otra mejor, o conversando unos con otros llegamos a otra mejor. Es así, la búsqueda constante de la verdad, es el conocimiento. Espiritismo es filosofía, espiritismo es ciencia, no trabaja con la verdad, trabaja con el conocimiento. Y eso, si miráis al Evangelio según el espiritismo, Kardec lo ha dejado muy clarito, muy clarito, muy clarito. En el capítulo 19, que la fe transporta montaña, en el párrafo 7, es decir, fe inalterable es aquella que puede hacer frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Y más, y cuando te vas a hacer esta parte científica de comprobación, o incluso mientras estás aquí, bueno, en el libro de los medios, que es el primer libro de naturaleza científica de Kardec, él dice, y es una reproducción de un mensaje del Espíritu Erasto, que viene en el capítulo 20, papel del medio, viene así: más vale rechazar 10 verdades do que creerte en una teoría errónea. ¿Vale? Tenemos que ser escépticos hasta el momento que ya no haya otra solución. Y siempre listo para no te enamores de que has llegado. Kardec también te dice en otro libro de naturaleza científica del espiritismo, la Génesis, el último, se van al capítulo primero sobre el carácter de la revelación espírita, al párrafo 55 encuentran. El espiritismo va al lado de las otras ciencias. Si en algún momento de las otras ciencias se revela una nueva verdad, mejor que la tiene el espiritismo la aceptará. Así de claro, ¿vale? No somos los dueños de la verdad, no somos ninguna religión, no somos ningún dogma. Muy bien, entonces os había dicho que de las 5, Dios, solo filosóficamente, creo yo. Pero de estas otras sí hay evidencias científicas. Hemos visto ya varias aquí hoy. De la codificación hay una relación entre el libro de los espíritus y los otros libros que se siguen, que es como si fuera
el suelo y las columnas, los otros son las columnas. De cada parte del libro de los Espíritus, la primera parte sale, por ejemplo, la Génesis, de la segunda parte sale el libro de los Medios, de la tercera parte sale el Evangelio según el Espiritismo, y de la última parte, Esperanzas y Consolaciones, sale el cielo y el infierno. Vale. Dentro de la codificación, estos son los libros que contienen naturaleza científica. Este contiene las dos, filosófica y científica, y este es esencialmente científica. Y son estos que encontramos justificaciones, por ejemplo, para el espíritu, que hablamos aquí un montón de veces hoy ya. Y bueno, ¿dónde está la naturaleza científica de hoy, al día de hoy? Hemos visto aquí un testigo de una experiencia cercana a la muerte. Pues vamos solo a recordar lo que es esto. Vale, o que era em tempo de Kardec. Os espíritos revestem temporariamente invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é espírito que encarnou, e, portanto, ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas, pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. En tiempo de Kardec era más filosófico, pues tiene que haber ahí un ente, este que produce efectos, ya que habla y tal, bueno, pero hoy la ciencia ya enseña, por ejemplo, estos casos de experiencias cercanas a la muerte. Pim Van Lovel, hemos visto aquí, hemos visto a Fernando hablar también de esto, Mauro también habló de esto, y hemos visto a Leonor diciendo que la vida continúa, ¿vale? Muy bien, pero si hay espíritus, la otra base filosófica que hoy ya tiene también naturaleza científica son estos. Había la transcomunicación mediúnica en tiempo de Kardec, que era solamente a través de un medio humano con sus ventajas e inconvenientes, pero hoy tenemos la transcomunicación instrumental. Hemos escuchado aquí a una psicofonía que Fernando enseñó. Pues vamos a ver una pequeña peli mostrando lo que había en Kardec y hoy. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos
da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication. Bueno, hoy tenemos esto en tiempo de carrera que no tenemos, pero hoy se obtienen voces en estos aparatos. Hemos visto una demostración. Yo soy investigador en estas áreas y obtengo voces, imágenes, me sale en el ordenador. Es un nuevo mundo, nueva conciencia. Os estoy llevando a una nueva conciencia, ¿vale? Con las bases del espiritismo. Pues tenemos también la reencarnación. Hemos hablado en nuestra conferencia inicial, pues, que tenemos, ¿dónde tenemos la naturaleza científica de esto? Hoy, por hoy, en memorias de vidas pasadas de niños y marcas de nacimiento. Vamos a ver, lo que tenía Kardec en su tiempo era más filosófico, pero por observación de las comunicaciones mediúnicas, y hoy vemos ya algo más objetivo. Vamos a recordar. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. El primero, islandés, y Jim Tucker, un pedopsiquiatra estadounidense, que, bueno,
están confirmando cosas, memorias de niños, de vidas pasadas, y cuando se añade aún marcas de nacimiento, la cosa es... ya vamos, marcas de nacimiento compatibles con la forma violenta como ha muerto en la última encarnación. Hemos visto eso en nuestra conferencia anterior. Es un poco como Rosa decía, que a la muerte un amanecer por otra realidad, que después también tenéis una preparación para una nueva vida, etcétera, etcétera. Por último, la última base filosófica que hoy tiene ya naturaleza científica, es la pluralidad de mundos. Y tiene naturaleza científica que le da, por ejemplo, astronomía, astrofísica, estadística, especialmente la estadística bayesiana. Tenemos el espiritismo, la transcomunicación instrumental y la física cuántica. Hemos visto en la brillante conferencia de Juan Antonio esta mañana que al final nosotros, pequeñitos, en esos elementos básicos que hoy ya son 18, que la física cuántica confiere, tiene esta dualidad. Somos a la vez partícula y onda. Ocupamos todas las posiciones posibles. Hemos visto esa doble rendija, ese experimento de doble rendija. Vamos a recordar un poco esto, ahora centrar en la física cuántica también. Vamos a ver qué pensaba Kardec. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice, in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. Bueno, y eso, en el libro de los espíritus han dicho que todo viene de un elemento único, universal, que mientras vibre da oxígeno, hidrógeno, los elementos que tenemos en la tabla periódica de Mendeleev. Son las cuerdas, parece que son las cuerdas. Y interesante, hay una cuerda que representa el gravitón, que es una partícula de fuerza de las 18 que se conoce ya, a ver, abajo del átomo, que puede que sea esa partícula que establezca la conectividad entre varias rebanadas del pan de molde o varias dimensiones de este mismo universo. ¿Os suena con mediunidad? ¿Vale? A mí me suena. Ya veremos lo que la ciencia va a decir. Este tema de dimensiones no es difícil de percibir. Hemos visto, este señor Brian Greene es un físico cuántico, tiene unos vídeos muy interesantes en internet, buscad Brian Greene,
Hay un libro en castellano, El universo elegante o sugerencia, explica todo de la teoría de relatividad especial y general de Einstein, y cómo no explica, todo eso que explica al mundo macro, ya no explica cuando se baja del átomo. Dime. Te enseñaré el libro al final. Y bueno, ese tema se sabe hoy, matemáticamente se demuestra que en nuestro universo tenemos largo, ancho y altura, ¿vale? Y el señor Einstein demostró que el tiempo, que es una dimensión difícil de tocarla, pero influye en las otras, y eso explicaba la gravedad, que es el avaleo del espacio-tiempo. 4. Pero cuando vamos al nivel más bajo de la materia, al nivel subatómico, ahí ya están mucho más partículas donde se descubre más fuerzas como la nuclear fuerte, nuclear flaca, fotón, electrón, gluones, bosón de Higgs, 18, ¿vale? Y claro que, es decir, hay otras dimensiones, pero no es difícil de percibir. Vamos a imaginar que hay unos seres, vamos a llamar hormiguitas, que viven solo a 2 dimensiones, en este papelito aquí, ¿vale? No ven ni para arriba ni para abajo, y nosotros los vemos y vemos para arriba y para abajo. Entonces vamos a imaginarnos que solo vemos a 2 dimensiones, somos las hormiguitas, y miramos alrededor nuestro, ¿qué vamos a ver? Blanco, el color del papel. Y no nos vemos y nosotros lo estamos viendo y él no nos ve. ¿Os suena cuando en una comunicación mediúnica, en una reunión mediúnica, viene un desencarnado que dice que te estoy viendo y tú no lo estás viendo? Bueno, somos las hormiguitas y él con acceso a una dimensión más. ¿Cuál es el problema? Bueno, es mi verdad solo, no estoy demostrando todavía nada. Muy bien, esto es por donde van los tiros con la física cuántica. Muy bien, de la probabilidad de los mundos. De toda esta investigación, como hemos visto, lo que queremos sacar consecuencias ético-morales. Es orientaciones para bien proceder. Entonces tenemos que buscar la ética, ¿vale? No hay fe inalterable sino la que puede mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. No es suficiente que porque el director de un centro espírita o de una colectividad, haga de determinada forma que está justificado que es bien. No, tiene que ser racionado. Y eso, claro, nos lleva a las cuestiones que es bien y que es mal. Y cómo se mantiene la solidez doctrinaria, que ya tiene casi 2 siglos. Vamos a revisar las cuestiones del bien y del mal basadas en el libro de los espíritus. Tenía unas preguntas que fueron habladas hoy ya aquí. Vamos a ver. ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos. Porque entonces observa la ley de Dios. Entonces, lo que escuchamos, eso es una frase muy pequeña, pero tiene un montón de cosas para meditar y razonar. Mirad, la moral está fundada, está sobre o viene después de otra cosa que está detrás, ¿verdad? Es un resultado, ¿verdad? Sí, ¿y es un resultado de qué? De la observación de la ley de Dios. ¿Qué es observar una ley? Bueno, imaginad, tenemos aquí la ley de Dios, pero imaginad que es un artículo en el BOE que salió ayer, ¿vale? ¿Qué significa observar la ley que salió en el BOE? Significa leerla, pensar sobre ella, darle una interpretación. ¿Pero qué es eso de pensar sobre ella? Usar la razón y sacar la moral, la conducta, el resultado, el tal que se basa en algo, la observancia, un hecho inteligente de observación de una ley. ¿Os suena? Muy bien. Entonces, tenemos que ver lo que es moral, la diferencia con la ética y ver al final las consecuencias ético-morales del espiritismo. Vamos a ver
que es moral al final. Ya estamos viendo que es un producto. ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal todo lo que de ella se separa. Así, pues, hacer el bien es conformarse con la ley de Dios. Hacer el mal es infringirla. Vamos a usar un ejemplo que viene en el libro de los Espíritus. Pregunta 630 hemos escuchado, y viene un ejemplo que es la pena de muerte. Y yo pregunto, ¿la pena de muerte es moral? ¿Es moral? Bueno, este mapa mundo enseña que en los países que están azul, la pena de muerte ya no es moral. Es decir, ya no es bien proceder que un juez, representando elegido por la sociedad, determine la muerte a un asesino que se probó en tribunal que mató a otro. Pero todavía hay aquí unos países, por ejemplo Estados Unidos, supuestamente una sociedad muy desarrollada de nuestros tiempos, que todavía es moral. Entonces estamos a ver que sí, no, la contestación es sí, no, es moral y inmoral. Porque moral tiene que ver con los costumbres. Es un resultado de un acto inteligente, y que se puede equivocar, es una verdad, es una versión de la realidad. ¿Vale? Por eso, nosotros necesitamos, es que, imaginad, un juez que es espírita. Espírita aquí americano, ahí podría mandar matar, y si viene a España no puede. ¿Cómo que el espiritismo con filosofía puede que tenga dos pesos, dos medidas? No puede. Tiene que coger de una rama de la filosofía, que es la filosofía moral, que es la ética. Vamos a ver. ¿El hombre tiene por sí mismo medios de distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Muy bien, Dios le ha dado la inteligencia para discernir uno de otro. ¿Pena de muerte es ética? No. No es ética, en ningún lugar, ni siquiera donde ella es moral. Ah, vale. ¿Y cómo sabes esto? Usando la inteligencia. Vamos, aquí tenemos un silogismo. Podría ser otro. El hombre es imperfecto, ¿verdad? Es imperfecto aquí, es imperfecto en Estados Unidos, es imperfecto en Afganistán, donde es moral, donde es inmoral. Si es imperfecto puede equivocarse, como juez puede equivocarse, ¿verdad? Hemos visto recién un caso de un tío que estaba hace 40 años ya destinado a pena de muerte y al final se han equivocado, ¿vale? Bueno, si lo hubieran muerto ya, ¿cómo ahora iban a sustituir el tema? Entonces, si así es, se puede equivocarse, no puede atribuir penas irreversibles. Por eso, la pena de muerte es antiética. Y el libro de los Espíritus hace 2 siglos dice eso. La pena de muerte desaparecerá incuestionablemente, y su supresión marcará un verdadero progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida en la tierra, y los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Hace 2 siglos que estaba dicho esto, filosóficamente. Claro que porque el espiritismo es una filosofía, se pauta pela ética, por esta herramienta. En nuestros días se tiene que decir claramente, porque ya tenemos 2 distinciones, ética y moral, ¿vale? Por el conocimiento tiene que apuntar, como hemos apuntado sobre el tema de la pena de muerte, como hemos apuntado que no puede ser, no puede estar bien. Pero tiene que justificarse filosóficamente con el uso de la razón. Claro que el mal es siempre el mal, aunque todos lo practiquen, y el bien sigue siendo, aunque nadie lo practique. De que todo el mundo hace no es justificación para el espíritu. Tiene que usar su cabeza y tiene que justificar. Y cuando justifica porque es bien o porque es mal, está influyendo a los otros que van a adoptar esto como un hábito de conducta moral. ¿Ven la diferencia entre ética y moral? Ahí estamos en ella. Muy bien, claro que... Para asegurar la unidad en el porvenir, una primera condición es indispensable, que nuestros escritos no den pábulo a interpretaciones contradictorias. Una segunda condición es no salir del círculo de las ideas prácticas. La tercera condición, en fin, es no se inmovilizar en el presente. Hemos escuchado a un artículo que viene en la revista Espírita de diciembre de 1868, unos meses antes de Kardec
morir, que murió en marzo, en 31 de marzo del 69, él no sabía que iba a morir. Pero en ese artículo que se llama Constitución del Espiritismo, que además lo pueden encontrar también en obras póstumas, bajo este capítulo, los cismas, hemos escuchado esto, que hay tres cosas, Kardec pensando en el futuro de la doctrina espírita, ha dicho, hay tres cosas que hay que evitar. Una es evitar errores, porque nuestro lenguaje es corto. Os voy a demostrar cómo lo es. Ya esperado un poquito que ya os demuestre. Es corto. A veces decimos, bueno, no tengo palabras para exprimir mis emociones, ¿vale? Y muchas veces las palabras tienen significado ya distinto, como la religión ya tiene significados, varios significados. Tenemos que entendernos, ¿vale? Hay que evitar errores cuando hablamos de esto. Usemos más palabras si es necesario, pero vamos al grano, a decir exactamente cómo es, a justificar, porque es. No nos vamos a poner en la mantequilla y está inventando fantasías. No, el espiritismo está para ayudar a los problemas que todos nosotros tenemos hoy. Nosotros. Tiene que buscar respuestas para esto. Y por fin, que no nos quedemos en el pasado, porque en tiempo de Kardec no existía nevera. ¿Vale? Kardec no podía poner el espiritismo en la nevera y que se quede congelada hasta ahora. No. Muchas cosas se pasó y tenemos que ir ajustando, porque es conocimiento, es búsqueda constante de la verdad. Mudan las condiciones, tenemos que seguir ajustando. Vamos a ver este tema de evitar errores. Os voy a coger un ejemplo del libro de los espíritus. Vamos a ver. ¿Es eterna la ley de Dios? Es eterna e inmutable como el mismo Dios. ¿Será? ¿Han escuchado lo que está en la pregunta 615 del libro de los espíritus? Han preguntado si es eterna la ley de Dios. Contestación escrita, sí, es tan eterna como su creador. Filosóficamente puede ser. No. ¿Qué es eterno? Eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. Ese solo hay un ente, que es Dios. La ley de Dios, ¿quién la creó? Dios. Entonces, ha tenido un principio. Entonces no puede ser eterna, ni siquiera tan eterna como su creador. ¿Vale? El cuadro de un pintor es una obra del pintor. Tiene un inicio, no es tan eterno. No. ¿Ves? Claro, está mal. Bueno, es que el lenguaje, problema del lenguaje, la mejor deducción, porque ¿cómo funciona la mediunidad? Ya sabéis. Los espíritus se comunican por plasmaciones de pensamientos. Entonces, lo que ocurre es que esta entidad que está comunicando sugiere unas intuiciones al medium. Y el medium, que tiene unos recursos de lenguaje, de conocimiento, hace una interpretación. Se puede equivocar. Una interpretación, y cuando va a reproducir ya hay una reducción más y va a usar el vocabulario que conoce. Y cuando se va a republicar, traducir para español, para portugués, ¿va? Así es, amigos, así es. No hemos encontrado al Santo Graal, no. Cabeza a pensar. Empezamos a vivir, nos damos cuenta que había una ley, ¿no? La ley de Dios. A lo mejor fue creada antes de nosotros, será más inmortal que nosotros, pero es menos eterna que Dios. Usando unas palabritas, las que tenemos, es que todavía hoy no tenemos una palabra entre eterno e inmortal para clasificar la ley, ¿vale? Perfecto. La otra, no salir del ámbito de las ideas prácticas. En el cielo y el infierno, que es un libro filosófico, del ámbito filosófico, tiene mensajes, ¿no? de espíritus que han desencarnado y tal. Hay un capítulo que es intervenciones de los demonios, como los demonios fueron el opuesto a Dios o no fueron hijos de Dios, no fueron una creación de Dios. Entonces, por ejemplo, voy a traeros aquí un problema muy actual: adicción de la droga. Mucha gente, que son los espíritus malos, los demonios que están empujando a un encarnado para la droga y tal. Vamos a ver lo que la ciencia ha descubierto. A ver una peli. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months.
Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. ¿Ah? ¿Dónde están los demonios? No son los químicos, es nuestra jaula. Y la adicción no es solo con químicos, esta de móvil y tal, o otra, jugar, ¿vale? Es la jaula, ¿vale? No nos vamos por la mantequilla, por ideas no comprobadas, ¿eh? Hay que pensar. Muy bien, por fin, la última que él nos dice es no se movilizar en el presente. Bueno, aceptar nuevas ideas desde que justas. Hay que justificar, es necesario comprobar, ¿vale? Incluso en la Génesis, en el Evangelio según el Espiritismo, en este capítulo 19, habla también de la fe religiosa, esa dogmática y tal. Y es en este capítulo que se dice que la fe inalterable es aquella que puede hacer frente a la razón en cualquier tiempo, edad de la humanidad. Pues os voy a dejar terminando con una peli que compara religión y espiritualidad. Y os llamo la atención a un último mensaje que es de un cura jesuita. Vamos a ver. Ahí está,
un cura jesuita. Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana, pero la vida continúa. Y como decía Roberto en su conferencia, hay que tener una nueva visión de la vida. Espero que os haya traído una nueva visión. He consultado estas referencias que aquí están. Vale, aquí tenemos varios libros, Revista Espírita, estos todos, y aquí los enlaces. Y si queréis para con vosotros testar que el espiritismo existe antes de Kardec, aquí los tenéis. ¿Vale? Muy bien. Pues yo, como habitualmente estoy grabando esta conferencia, lo voy a subir a este canal de Espiritismo JG, en un par de días ya estará ahí. Me podréis contactar también por Facebook, también con Espiritismo JG y tal. Y claro, tenéis aquí mi email, caso me quieran escribir, espiritismojg@gmail.com. Y bueno, si hay tiempo, estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Felicitar a Joao y agradecerle nuevamente su colaboración. Muchas gracias.